el nombre del Señor por siempre y para siempre. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Allí sobre sus pies vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Así es que puede sentarse. Queremos bendecir a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, con una palabra de Dios para su vida. Amén. Me siento como voz de ultratumba. Me avisan cuando esté. Vamos a empezar aquí, de todas formas. Amén. Quiero agradecer de verdad a cada servidor, a cada persona, a cada hombre, mujer, niño, joven que pudieron ser parte del Congreso, apartados para ser reyes y sacerdotes. Amén. De verdad fue de mucha bendición, mucha bendición. Bendecimos la vida del pastor Juan Carlos, mi pastor, mi cobertura aquí en la tierra. Amén. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, su familia. También bendecimos la vida del pastor Natanael Montedioca, que estuvo con nosotros enseñando y compartiendo la palabra de Dios. Fue un tiempo hermoso, un tiempo lindo. Bendecir a todas aquellas personas que pudieron asistir y pudieron ser partícipe de esta celebración de estos 3 años de Iglesia Cristiana Siloé. Amén. Amén. Por lo tanto, yo quiero que se den un fuerte aplauso todos ustedes por esa magnificencia o magnitud de evento que realizaron. De verdad fue muy espectacular, muy asombroso. Así es que debemos estar contentos con Dios por lo que Él está haciendo. Amén. Así es que les bendigo. Gracias como padre de esta casa, les bendigo y les agradezco cada gesto, cada acción, cada invitación, cada palabra, cada movimiento, cada ofrenda, todo lo que hicieron posible de este evento. Sé que Dios recompensará grandemente lo solo como Él puede hacerlo. Amén. Vamos a pedirle a los niños, ¿verdad?, que puedan pasar a su clase. Amén. Vamos a pedirle a los niños que pasen a clase, ¿verdad? Para que vayan a recibir su clase. Amén. Amén. Bueno, vamos antes de entrar hoy, quería hablarles del río de vida. Amén. Hemos estado hablando de la calle de oro, pero el Señor me inquietó que siguiera hablando de reyes y sacerdotes. Amén. Creo que un domingo no es basta, ni creo que ajustará todo tiempo para enseñar lo que es reyes y sacerdotes. Pero en lo que podamos avanzar, vamos a puntualizar. Hoy vamos a aprender cómo se forman los reyes y cómo son formados los sacerdotes. Amén. Cuando escucho la canción o la alabanza de Me gozaré, las bodas del Cordero han llegado, es algo hermoso ponerlo en la dimensión de estar en ese lugar hermoso, como una historia bonita, como un cuento de hadas, como algo hermoso. Pero la verdad que eso no lo vamos a conseguir ni lo vamos a lograr si no es a través de la experiencia, a través de poner en práctica lo que aprendimos. Por lo tanto, cuando utilizamos la Yud, la Hei, la Bab y la segunda Hei de su nombre, estamos poniendo en práctica su oído, estamos poniendo en práctica su vista, estamos poniendo en práctica su hablar, estamos poniendo en práctica su forma de tocar, su forma de hacerlo. Y la forma de hacerlo es hablar. ¿Por qué? Porque al final, si ustedes miran lo que es el oír y lo que es la vista, no hay expresiones hacia afuera. Amén.
Por lo tanto, estamos hablando de la Yud y la Hey, de su parte, de su crecimiento teórico, de su aprendizaje teórico, la sabiduría, el entendimiento de su nombre. Amén. Vamos acá. Entonces, para que ustedes entiendan el nombre de Yud Hei Bab Hei, es su oído, es su vista. Y cuando pasamos al lado del crecimiento práctico, del conocimiento, podemos entender entonces ya el hablar, el sentido del gusto, el hablar, ya son expresiones cuando usted habla, cuando usted responde, cuando usted se comunica, es una manifestación de su nombre. Y la última, las elecciones prudentes tienen que ver con la mano, con lo que toca, con elecciones, qué es lo que voy a elegir. Ahora bien, ¿por qué ustedes creen que muchas veces nosotros en la iglesia pronunciamos el nombre Yud, Hey, Bab, Hey, Yud, Hey, Bab, Hey? Esto es conocimiento, todavía no estoy entrando a lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. ¿Por qué quiero mencionarles eso? Porque hay demonios que todavía no conocen el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario pronunciar el nombre para saber guerrear. La palabra de Dios dice, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero muchas de esas personas van a confesar a Jesucristo y a doblar sus rodillas hasta cuando estén en el lago eterno o en el fuego eterno. Por eso Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, amén. Pero cuando usted menciona el nombre de Yud Hei Bab Hei, es porque hay principados y muchos demonios que no conocen el nombre de Jesucristo. Bíblicamente, Salmo 18, cuando dice, abra y entre, oh puertas eternas, ábranse. De adentro dice, hoy, ¿quién es el que viene? Y entonces dice Jehová, el poderoso, el valiente, el eterno, el Yud Hei Bab Hei, su nombre, amén. Por lo tanto, cuando usted empieza a guerrear, cuando usted empieza a pelear, necesita el nombre del Padre y necesita el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, amén. Para que entienda por qué nosotros utilizamos muchas veces su nombre, Yud, Hei, Bab, Hei. Muchos se preguntarán, bueno, ahí es anticristo, pueden decirnos muchos, porque han venido expresiones que nos han referido en ese tema de que no alabamos el nombre de Jesucristo. Claro que sí, Jesucristo, todo es en Él, por Él y para Él, amén. Pero en el saber guerrear necesitamos tener conocimiento de la palabra del Señor, amén. Hoy la iglesia entera o el mundo entero está viviendo situaciones difíciles. Recuerden que nosotros tenemos que llegar a una estatura. Son 7 iglesias, amén. 7 iglesias, empezando por la iglesia de Éfeso. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Luego la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Luego Pérgamo, Tiatira, Sardis. Y luego llegamos a la iglesia de la Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Amén. Hay 2 iglesias que se encuentran en los atrios. ¿Cuáles son esas iglesias? Es la Éfeso y Esmirna, amén. Ellos pelean con una estatura, amén. Luego está la iglesia de Tiatira, Pérgamo, Tiatira y Sardis, amén. Ellas están en el lugar santo y pelean también con diferentes cabezas que el enemigo tiene. Ahora bien, cuando llegamos a ser al lugar santísimo, encontramos 2 iglesias. ¿Cuáles son estas iglesias? La de la Filadelfia y la Laodicea, amén. Ahora bien, ¿dónde llegamos a ser la esposa del Cordero? A nivel del lugar santísimo, ok. ¿Y qué iglesias están en el lugar santísimo? Filadelfia y Laodicea. Entonces, ¿a qué nivel nosotros ya llegamos a ser la esposa del Cordero? A la de la Filadelfia.
Cuando usted llega a la Filadelfia, usted ya se convierte en la esposa. Ahora bien, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque hoy vamos a ver reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Cuando usted llega a la Odisea, ya la Odisea se convierte en los 144,000 espirituales que se convierten en los sacerdotes y reyes según el orden de Melquisedec. Estos son los que dan fruto al 120%. Hay frutos que damos al 30, 60, 100, pero hay otros que alcanzan el 120 por uno. Y cuando usted llega a la estatura del 120, a la estatura de ser reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec, entonces usted llega a la plenitud del ámbito del Padre. Amén. Ahora bien, por eso es necesario entender la palabra de Dios. Y cada una de estas iglesias se va a enfrentar a diferentes cabezas que tiene dragón. Amén. A diferentes cabezas que tiene dragón. Entonces, hay cabeza de aflicción y blasfemia, hay cabeza de engaño, hay cabeza de rebelión, hay cabeza de blasfemia, hay cabeza de encantamiento. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, que muy pronto empezaremos a estudiar los días sábados, nos daremos cuenta de todas estas situaciones. Por eso es que muchas veces usted mira un domingo, ¿cómo se llama? Con un fuego, la iglesia llena y aquello exuberante. Pero luego los siguientes domingos o sábados o en nuestro andar diario, miramos que la apatía decayó, como que si ya por haber cumplido en cierta forma un domingo, pues ya cumplimos y nos podemos lavar las manos y con eso decirle a Dios: Dios, yo te cumplí y yo merezco esto, yo merezco lo otro, yo aquí, yo allá. Entonces es necesario entender e identificar qué es ser un rey y qué es ser reyes y sacerdotes apartados para Dios. Amén. Necesitamos entender bien estos principios que el enemigo nos tiene aturdidos. Pregunto, ya con esto termino de hacer la introducción. No sé si les estoy dando mucho filete, como dice un amigo, mucha carne ahorita, pero para que ustedes entiendan esto. Porque yo necesito que la iglesia aprenda a ser vencedores aquí en la tierra. Amén. Cuando la iglesia es arrebatada, cuando la iglesia ocurre el rapto, habrán 3 años y medio de la grande tribulación. Amén. ¿Qué nosotros estaremos haciendo en el cielo? Mire qué tremendo. Y dice que el dragón le fue dado potestad para hacer guerra contra los santos. Significa que las bodas ocurren al final del periodo de la grande tribulación. Por eso es que cuando usted sea levantado al cielo o sea raptado o el arrebatamiento, usted va a tener una pelea en los cielos. ¿Por qué? Porque usted va a estar viendo todo lo que sucede aquí en la tierra. Y mire qué tremendo esto. Usted va a ver que tal vez su hijo se quedó, su esposa se quedó, su mejor amigo, alguien que usted amaba. Y entonces usted allá va a tener que tomar una elección de si reclamarle a Dios o alabarle a Dios y darle gracias a Dios. Sabiendo que tu hijo está aquí siendo martirizado, siendo perseguido, siendo buscado, y tú allá en el cielo. Entonces va a haber una guerra en tu ser interior que va a determinar si sos apartado para ser sacerdote bajo el orden de Melquisedec, o por la renegación que tú puedas tener pasas a las tinieblas de afuera, ya estando ahí arriba.
¿Por qué recapitulo esto? Porque esto hay que tener la experiencia, vivirla aquí en la tierra para no fallar en la última elección que vamos a tener. Es necesario que usted ame a Dios por sobre todas las cosas. No se amargue porque le contestaron mal. No se amargue porque le persiguieron. No se enoje. Al final, hoy vamos a estudiar la escuela que David tuvo para ser rey y sacerdote apartado para Dios. ¿Cuántos quieren ser reyes y sacerdotes apartados para Dios? Amén. Suena bonito, suena bonito. Ahora bien, pero eso requiere un gran trabajo y un gran esfuerzo y una gran elección aquí en la tierra para llegar a ser reyes y sacerdotes. Amén. Reyes y sacerdotes. Y entramos en materia de lo que el Señor quiere enseñarnos en esto. ¿Cómo se forman los reyes aquí en la tierra? Pregunto, ¿dónde usted se pone el anillo de compromiso para ser la esposa del Cordero? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Aquí en la tierra. Que dice, sí, acepto ser tu esposa. Y entonces cuando usted acepta ser su esposa, usted adquiere un compromiso. ¿Con quién? ¿Con el pastor? Con Dios. Con Dios. Allá solo va a ser la celebración, que ya la fecha está estipulada por Dios, pero el compromiso es aquí en la tierra. Amén. Entonces, en la historia de la humanidad y la vida natural, podemos ver de hombres famosos, de nombres famosos, hombres famosos que se dedicaron a la escultura, a formar algo, a formar una imagen, a formar una escultura, a darle forma a algo. Pero eso que es formado por el hombre tiene una fecha de caducidad y eso se termina. Pero lo que Dios forma no tiene fecha de caducidad, sino que es una formación para la eternidad. La palabra de Dios en Isaías 64:8 dice: Dios es el más grande escultor de todos los tiempos. Está formando en usted, está formando en mí reyes y sacerdotes. Amén. Entonces dice, Isaías 64:8 dice: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Jeremías 18:6. Y después Isaías 64:8 dice: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Luego Isaías 64:8 dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos todos nosotros. ¿Quién se sienta en un trono? Un rey. Amén. Es el que se sienta en un trono. Por lo tanto, Dios quiere formarnos a nosotros como reyes para sentarnos en un trono en la eternidad. Ahora bien, ¿cómo Él nos va a formar? Hay un libro que dice: lo que Dios hace no tiene sentido. Es ilógico. ¿Por qué? Porque mi mente finita jamás va a entender una mente infinita. Entonces dice que nos formaste. La idea de Dios, Jesucristo no vino aquí a la tierra solo a darnos la salvación. Jesucristo vino aquí a la tierra
a formar o a darnos la oportunidad de poder crecer a una estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, Dios hace obras eternas. El hombre hace obras temporales que caducen, que tienen vigencia. Hay un famoso escultor que es Miguel Ángel, hizo obras hermosas, pero al final estas obras, algunas ya son historias porque ya ni siquiera están, y algo otras pues puedan estar. Entonces puedo entender que espiritualmente Dios es el escultor perfecto y divino. Dios es el que sigue con un trabajo de formación y forjando en nosotros día a día aquellos que deciden y que eligen y que toman la decisión para convertirse en reyes y sacerdotes apartados para Dios. ¿Cuántos quieren ser reyes y sacerdotes apartados para Dios? Entonces, Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Amén. La palabra reyes en hebreo significa melech. ¿Y qué significa? Ser rey, príncipe, tener dominio, poder, y significa ascender al trono. Ese es un rey, ascender al trono. Entonces, debo entender que esto que Dios forma en nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes, Dios nos forma no para ascender al trono de manera temporal, sino para ascender al trono de manera eterna. ¿Quién estará en el trono de Dios en la nueva ciudad o en la nueva Jerusalén? El Padre, el Hijo y su amada. Ellos estarán, aquellos que decidieron ser reyes y sacerdote. Ojo, no es toda la iglesia. La iglesia es Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero no todos estarán en el trono. Las únicas que estarán en el trono es la que llegaron al nivel de la Filadelfia y al nivel de la Odisea. Amén. Entonces, debemos entender que hay pocos cristianos hoy en día, muchísimos cristianos hoy en día, que saben lo que es crecer en ser rey y sacerdote. Pero muy pocos creen o merecen tener y querer las atenciones de un rey sin pagar el precio y el proceso para el cual Dios lo somete. Creemos o queremos que a nuestra forma vamos a ser reyes y sacerdotes. La palabra sacerdote, dijimos la vez pasada, hay un sacerdocio de levita y hay un sacerdocio rey que viene de la tribu de Judá. Amén. Repito, hay un sacerdocio levita y hay un sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levita es aquel que ministraba al pueblo de Dios, ofrecía sacrificios en el antiguo pacto. Pero está el otro, el orden de sacerdocio y rey, que se une, que es sacerdocio y rey bajo el orden de Melquisedec. Y esos son los que darán fruto al 120%. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Salmo 81 dice, 81:11 dice, Salmo 81:11 dice, ¿quién es aquel rey? Es aquel que dice, ojo con esto, explico esto. Que definamos la palabra rey. Dice reinar, tener dominio, ascender al trono. Ahora bien, en la posición de el orgulloso en mí, me dice que ser rey es tener dominio.
es tener control. O sea, yo domino mi mujer, yo tengo control de mi familia, yo tengo control de la iglesia, yo tengo control de esta situación, porque mi orgulloso está hablando fuerte. Pero el reinado en el orden de Dios es tener control, dominio propio ¿de qué? De mis deseos carnales, de mi mala forma de hablar, de mi mala forma de pensar. Es tener un control, es tener dominio. Entonces, en el orden que Dios quiere formarnos como rey, no es para sojuzgar a un pueblo, sino para poner en sosiego a los gigantes que hay en mi corazón. Pregunto, ¿aún usted se enoja? ¿Aún usted relincha? Entonces necesita convertirse en un rey y sacerdote bajo el orden de Dios para poner dominio y control sobre esas cosas. ¿Quiénes quieren ser la esposa? ¿Quiénes quieren entrar en la nueva ciudad? Pero si estoy con la cara empurrada, que no me hablen, que allá. ¿Usted cree que eso es formar un rey en Dios? Porque no podemos reconocer cuando fallamos. Porque queremos merecedor cuando no merezco nada. Entonces Dios quiere formar reyes y sacerdotes no a la forma de hombre, sino a la forma eterna. Porque entonces cuando yo tengo dominio, cuando yo controlo mis acciones, dominio mis pensamientos, voy a ascender al trono. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Salmo 81:11 dice: mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Cuál fue la idea de Dios con el pueblo de Israel? Hacerlos reyes y sacerdotes, apartarlos para Dios. Esa fue la intención de Dios. Pero dice, el pueblo de Israel no me quiso a mí. Y en la versión Kadosh dice, Israel no quiso nada de mí. Cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios forme en nosotros como barros en manos del alfarero, quiere formar en nosotros esa condición de rey y sacerdote, necesitamos entender que necesitamos de Dios y pasar por la escuela de Dios para ser formados como reyes y sacerdotes. Pero hoy todo lo queremos de una forma light, de una forma rápida, de una forma que no nos cueste, de una forma que condicionamos a Dios. Yo no regreso ahí porque ahí me miraron mal. Yo no regreso ahí porque me llamaron la atención. Yo no regreso ahí porque y ponemos tantos peros porque aún no tengo control y dominio de los gigantes que hay dentro de mí. Dios dice, Israel no quiso nada de mí. No quiso tomarlo como su amo, como su señor, como su dueño. Es que es bonito decir, no, yo acepto a Dios como mi señor, como mi amo, como mi dueño, como mi señor. Pero cuando escucho, miro, pero cuando ya hablo en la experiencia, en la bab de su nombre, pues ahí ya no me agrada. Y mucho menos en una elección, cuando toco que hacer obras, ya no las hago. Es bonito que nos atiendan bien, que nos atiendan como reyes. ¿Se ha fijado que cuando alguien invita le dice, te voy a atender como rey, te voy a atender como príncipe, te voy a atender como lo que tú te mereces? Y usted se imagina
un buen desayuno. Si usted se imagina unas atenciones de hermoso. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿quieren que Dios los atienda como rey? ¿Qué se imagina? ¿O qué nos imaginamos? Y aquí es donde viene el tema. Aquí es donde viene la situación. Pocos asumen la condición de poder convertirnos en reyes formados por Dios. Vuelvo y pregunto, ¿quiénes quieren procesos? ¿A quiénes les gusta formar procesos o pasar procesos? Mira, Dios, mira, a mí sí me gusta cuando estoy en la iglesia, pero cuando ya estoy afuera, ay, quítalos mejor. Si es necesario agarrar una brecha, pues mejor por ahí nos vamos, ¿no? Entonces, muchos viven un cristianismo bajo su propio criterio, pero no bajo el criterio y las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque el orgulloso insensato cree que usted se merece todo. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes amar? Y hoy vamos a estudiar cómo Dios forma a David para ser rey y sacerdote. ¿Cuántos quieren pasar ese proceso? Vamos a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12-13. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 12 y 13 dice: entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Ok. El profeta Samuel fue a la casa del papá de David por una instrucción que tenía que ungir rey para Israel. Pero el papá empezó a pasarle aquel montón de personas, o los 6 hijos primero, y Samuel dijo: este es. Pero Dios dijo: ese no es. Y entonces, cuando todos habían pasado, ¿qué le dijo Samuel? Óyeme, ¿no tienes algo otro por ahí? Porque ninguno de estos califica. Y entonces dijo Elí: sí, hombre, está aquel que está pastoreando ovejas, tráelo. Y cuando llegó el rubiecito, un cipote de 17 años, Dios le dijo a Samuel, y aquí es donde entramos: entonces Jehová dijo: levántate. ¿Está la palabra? Primera de Samuel, capítulo 16, versos 12 y 13. Dice: entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Este fue el inicio o el principio del proceso de la formación del rey de Israel. David fue ungido a los 17 años. Pero pasaron 13 años para que se convirtiera en rey de Judá. Y luego pasaron otros 7 años para que se convirtiera en rey de Israel. Pregunto, si el Señor viene ahorita y te dice: amado, tú eres el ungido para ser rey de Israel. Tú eres el ungido para ser rey. ¿Cómo estaría tu corazón? Alegre, ungido, hay una promesa: voy a ser rey, voy a estar sentado en el trono, voy a ser la esposa, voy a tener esto hermoso. Y dice que el Espíritu de Jehová desde ese momento no se apartó de David.
hay una promesa de Dios, pero esa promesa no esquiva el proceso. Hoy queremos la promesa sin el proceso para ser formados como reyes. Es que hoy cuando dice, Él ya me escogió, y empieza mi pecho de pavo real a levantar sus plumas y a decir, ya soy formado, ya soy rey. Pero no, está la promesa, está la palabra, está que el Espíritu de Dios no se va a apartar de ti, pero entra un proceso de formación para convertirlo en un rey. ¿Cuántos años duró? 20 años duró este proceso. 20 años. Lo que significa que la formación del rey David fue un largo proceso. Un largo proceso. Por así decirlo, inició su formación en una escuela llamada la Escuela de las Oportunidades. Pregunto, ¿quiénes quieren esa escuela de las oportunidades? Amén. O uno dice, a lo mejor lo pienso, pastor, porque esto está medio. ¿Cuál es la escuela de la oportunidad para formarte como un rey, como un sacerdocio? El camino crucificado. ¿Y cuál es ese camino crucificado? Los problemas, las angustias, las desesperaciones. Cada vez que te pase algo que a ti no te agrada, Dios te está diciendo, hora de matricular esa clase en la escuela de las oportunidades. Hora de matricular esta clase para que te gradúes. El tema es que queremos graduarnos sin matricular, aunque sea la clase. La chepia, dice el hermano aquí. Efectivamente. Entonces, cada vez que tu corazón es compungido, es metido a algo, no me lo merecía, no me gusta, es que Dios te dice, esta es la escuela, matricúlate. Aprende. Porque Dios te va a formar en ese proceso. Pero el orgulloso, ¿qué te dice? Vamos a recreo mejor. No la matriculemos. Porque tú mereces que te traten bien. Porque tú mereces otra cosa. Porque tú mereces esto. Y entonces, en vez de matricularla, te vas a merendar. Te vas a recreo. Te sales de esa escuela en la que Dios te dice, quiero formarte. Y hoy en día hay muchísimos cristianos que solo en recreo pasamos. Porque no queremos matricularnos en la escuela de las oportunidades. Entonces David fue a esa escuela llamada oportunidades por medio de la injusticia o por medio de la justicia. Hay unas cosas que te van a pasar porque te las mereces. Y hay otras cosas que te van a pasar aunque no te las merezcas. Pero mereciéndolas o no mereciéndolas, acepta el reto de esa oportunidad que Dios nos da para convertirnos en tener dominio de los gigantes que llevo adentro y ascender al trono. Cuando David entró a esta escuela de la oportunidad, él sabía que él podía cantar y tocar su arpa en medio del proceso. Vamos a la palabra. 1 Samuel 16:18 dice, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Bet-Helem o Belén, que dice que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él.
Vamos a ver, ¿quién dijo estas palabras? ¿Quién dijo? Exacto. Uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente. Y ese criado ¿de quién era? De Saúl. ¿Qué significa? Que aún los criados que tiene el demonio, que aún los criados, los diablitos que tiene a su servicio, van a reconocer en el ungido de Jehová que el Espíritu de Dios mora en ellos. Allá miré, que viera cómo Dios lo utiliza con el arpa. El enemigo sabe que tú fuiste apartado para ser rey desde antes de la fundación del mundo. El enemigo sabe que dentro de ti está el Espíritu de Dios, porque la promesa de Dios es: y estaréis con vosotros todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Entonces el diablo sabe. Y entonces aquí vienen dos palabras importantes: valiente y vigoroso. El diablo sabe que tú eres valiente y que tú eres vigoroso. Y la palabra valiente significa giborín, significa poderoso, significa un guerrero, significa campeón, significa hombre valiente. ¿A quiénes crees que va a atacar el diablo? ¿A los cobardes? Eso ya los tiene en la bolsa. Con esos no pierde el tiempo. Con esos los deja a un lado. El diablo está empecinado en aquellos que fueron destinados y apartados para ser reyes. Y el enemigo sabe que son hombres valientes, hombres de guerra, hombres victoriosos, hombres campeones, hombres prudentes. Entonces, y la palabra vigoroso significa valor, fuerza, capaz, sustancia, digno guerrero que soporta, bailar en grande. O sea, que el enemigo sabe que dentro de ti hay un campeón, hay un guerrero, hay un poderoso, hay alguien que sabe soportar, hay alguien que puede aguantar, hay alguien que es capaz de soportar la escuela de las oportunidades. ¿Quiénes están pasando por procesos acá? 1, 2, 3, tururú, tururú. Hay otros que no. Bendito Dios. Los que están pasando por procesos es porque miraron en ti un guerrero valiente, un vencedor, alguien que puede soportar. La palabra de Dios dice: no voy a poner prueba que tú no puedas resistir. En el proceso de ser formado como rey, es porque en ti hay una fuerza, hay un campeón, hay un guerrero. Así es que bendito Dios por los procesos. Gloria a Dios por ello, porque el enemigo te puso el ojo. Pero no por cobarde, sino por un campeón, un verdadero campeón. Por eso es que tú te haces la pregunta: ¿por qué tanta gente impía vive feliz, es prosperada? Y usted se pregunta y dice: ¿cómo es esto? ¡Qué injusticia! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Simplemente porque esas personas, si no pasan procesos, son personas que no fueron predestinadas y ungidas para ser reyes y sacerdotes. Pero aquellos que fueron destinados y predestinados y ungidos para ser reyes, ¿qué significa?
te va a meter en la escuela de las oportunidades todos los días para formar en ti un rey y sacerdote. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora bien, mira para qué lo manda a llamar. El ungido de Dios. El ungido de Dios. En la escuela de la oportunidad. Lo mete para ser rey de Israel. Y por varios años vivió siendo objeto de ¿qué? De envidias, persecuciones, difamaciones, malas caras de sus hermanos, de Saúl y de tantas cosas. Y hoy con una mala cara que te hagan, ya te punchan la cara. Y ya te empieza. ¿Por qué? Porque aún no han muerto ese gigante. Primera de Samuel capítulo 16 del 19 al 22. Sigamos ahí. Dice, cuando el criado le dijo, mira, allá hay un tal David que es utilizado. Entonces el verso 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Primera de Samuel 16, verso 19. Primera de Samuel 16, 19 al 22 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y después dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo él mucho. O sea, lo amó mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que este David esté conmigo. La palabra escudero significa apoyar, significa levantar, significa alzar, elevar, soportar, aguantar, ayudar, auxiliar, favorecer, estar dispuesto a aguantar todo. ¿Para qué Saúl llamó a David? Para que se convirtiera en un escudero. O sea, Saúl lo mandó para que se convirtiera en su escudero. Y ese escudero aprende, o porque su denominación o su forma o el significado de la palabra escudero es aprende a aguantar todo. Cuando Dios te convierte en un escudero o escudera de tu esposo, de tus hijos, de lo que sea, es porque vas a aprender a aguantar todo. Pero se imagina si su escudero, porque ya lo miraron mal, lo deja solo en la batalla. ¿Qué tipo de escudero es ese? Pero el rey, el que es llamado a ser rey, él va a aguantar todo. Él va a permanecer a la par de él. Él va a estar guerreando con él. Él se va a levantar en la madrugada a orar con él. Él se va a hacer ayuno a ayunar con él. Él va a estar en todo donde él esté. Para ser un rey tienes que tener la esencia de un escudero. Pero no un escudero traidor, sino un escudero que aprende a soportar todo. Porque David, aparte de escudarlo de los malos espíritus que en él poseían, también tenía que aguantar al mismo Saúl. Y hoy queremos convertirnos en reyes y queremos subir al trono, pero tenemos la deficiencia de no ser aguantadores y soportadores de todo. Cuando tú eres un rey, te conviertes en un escudero. Y dice, el escudero auxilia, el escudero favorece, el escudero está dispuesto a aguantar todo, sostiene todo. Un artillero, un soldado, un pequeño costal para suministrar o proteger. Pero hoy no te quieres convertir en un escudero. Quieres que muchos
se conviertan en escuderos tuyos. Y la palabra que se usa también es la palabra kelí, que significa adorno, alforja, alhaja, arma, enseres, escudero, instrumento, joya, paje, saco, salterio, taza, trasto, utensilio, vajilla, vaso, zurrón. O sea, un escudero es una joya, es una perla. Entonces David, siendo ungido como rey, viene y lo llama Saúl. Pregunto, ¿para qué Saúl fue elegido rey de Israel? ¿Qué hizo Saúl por Israel? Nada. ¿Sabe para qué fue Saúl escogido rey de Israel? Para formar a David. Todos en la vida tenemos un Saúl que nos forma o que es utilizado por Dios para formar un rey y un sacerdote dentro de nosotros. Entonces, no maldiga quien lo persiga. No blasfeme ni denigre a esa persona. Porque es que son los maestros que Dios utiliza en la escuela de la oportunidad para formar en usted un rey. Y esos maestros que Dios manda son de maestría, hermano. Esos no se graduaron chepeando. Esos hacen bien su trabajo, hermano. Entonces, cuando tú estás convencido de que eres escogido para Dios, que eres apartado para Dios, que eres escogido y que el Espíritu de Dios está sobre ti, entonces Dios dice, este ya tiene las herramientas, ahora voy a ponerle los mejores maestros para que se gradúe con excelencia y sea formado un rey y sacerdote para Dios. Vamos a ver, ¿quién quiere los mejores maestros? Aleluya. Muchas veces el maestro será tu esposo, o tu esposa, o tus hijos, tu jefe. Pero y esas son, ¿cómo le llaman en la universidad? Opcionales, ¿cómo le llaman? Que uno saca todo el optativas. Pero sin esas optativas, no te gradúas. Y entonces dijo Dios, ahí le voy a poner la optativa al esposo de este para que aprenda y se gradúe. ¿Estamos entendiendo? Entonces mira esto. Formalmente, aquí estuvo el ingreso de David a la escuela. Cuando lo manda a llamar, lo trae y dice, bueno, señores, hoy sí. Como dirían en la escuela, cuaderno y lápiz en mano. Estás en la escuela. Pero no te olvides de algo. El Espíritu de Dios está sobre ti. Y Él no se va a apartar. Él va a estar ahí. Él te va a sustentar. Él te va a ayudar. Él te va a fortalecer. Él va a levantar tus manos. Y Él va a recordar día tras día que te dice, solo es una escuela. Esto pasará, pero te espera algo eterno. Porque si te gradúas de esto, ascenderás al trono y tendrás dominio sobre los gigantes, sobre las potestades, sobre todo lo que hay en tu corazón. Para convertirte en la esposa del Cordero. David fue considerado como el escudero del rey, dispuesto a aguantar y soportar todo a favor de Saúl. Y David llevó su arpa.
pues esto era una bendición para Saúl. Vamos a la palabra, 1 Samuel, verso 23. Siga con el 23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué es lo que hacía David? Cantaba, tocaba el arpa. ¿Para qué? Para proteger a Saúl. Cuando a ti te traten mal, toca el arpa, canta, y en vez de decirlo, y esa es su voz, y aquí, y allá, créale un refrigerio a tu enemigo. Créale un ambiente agradable y no te conviertas en cómplice del criado de Saúl. No te conviertas en un espíritu inmundo, sino aprende a tocar el arpa. Porque cuando tocas el arpa hay una alabanza y hay un canto que asciende al trono de Dios. Y cuando asciende al trono de Dios, desciende un refrigerio y el espíritu malo se va. Pero cuando tú no has aprendido a cantar, sino que a murmurar, en lugar, si esa persona no está preparada, en lugar de que el espíritu malo se vaya, llamas a otros más para que lo ataquen. Porque viene el juzgamiento, viene el señalamiento, viene la hipocresía. Porque al final tú no estás preparado para ser escudero. Y si no estás preparado para ser escudero, no estás preparado para ser rey. Amén. Y la palabra refrigerio en hebreo es la palabra rabash, que significa, y en griego es anapuxis, que significa recuperar el aliento. Significa alentar, recobrar fuerzas, refrescarse, revivir, animar, tomar fuerzas, confortar, aliviar, ser abrazado por una brisa, comodidad. O sea, que cuando tú te conviertes en un escudero, porque estás en la escuela de la oportunidad para ser rey, y a ti alguien te hace algo malo, en lugar de murmurar, criticar, señalar, juzgar, conviértete en un escudero. Toca el arpa, porque el arpa regresa el aliento de Dios a esa persona. Le regresa el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Dios. Y entonces viene un refrigerio. Y cuando está el Espíritu de Dios, entonces toda maldad desaparece. Pero como no hemos estado o no hemos sido graduados para poder gobernar, para poder tener dominio propio, entonces el orgulloso dice: es que tú hablas mal, es que tú empezaste, es que no puedes hacer esto. Y en vez de traer el espíritu o el aliento de Dios, el refrigerio de Dios, traes un mismo fuego del infierno al problema. Porque no hay sabiduría, porque no hay entendimiento. Y entonces, como no hay sabiduría y entendimiento, tienes acciones malas. Y eso te expulsan de la escuela de las oportunidades. ¿Estamos aprendiendo? Necesitamos entender que estamos matriculados en la escuela de las oportunidades. Cada vez que viene un problema a tu vida, es una asignatura. Hay unas que son de 2 unidades valorativas, hay otras que son de 3, hay otras que son de 5, pero todas son necesarias para cumplir un total de unidades valorativas y poder tener tu título. ¿Vamos bien? Y la palabra malo significa, dice que venía un refrigerio y el espíritu malo se iba. Y la palabra malo significa la palabra ra.
Cuando yo hablo o he mencionado de padre maldad o madre maldad, no la van a encontrar en la Biblia como tal, como padre maldad o madre maldad. Lo que la Biblia habla es de maldad femenina y maldad masculina. Por eso es que dice, este se la sacó de adónde. No, la reverenda Hicks en los mensajes o en los libros que ella escribe, llama a maldad masculino como padre maldad y a maldad femenino como madre maldad, que es Ra y Richa, para que vayamos entendiendo los principios. Entonces, la palabra malo significa adversidad, maldad, calamidad, disgusto, angustia, daño, enfermo, miseria, triste, problemas, irritación, desmoronarse. Entonces, cuando él tocaba el arpa como un escudero, y aquí todavía no había empezado el proceso David, solo estaba matriculado en la escuela de las oportunidades, pero no había pasado todavía el proceso. Y él cantaba, adoraba. Entonces, dice que cuando él cantaba, entonces todo lo triste, la miseria, lo enfermo, la irritación se iba. Pero cuando tú no eres escogido, repito esto, para ser rey, en vez de quitar la irritación, provocas más irritación. En lugar de quitar la tristeza, trae más tristeza. Y entonces todo se desmorona. La palabra Ra es desmoronarse. Es desmoronarse. El rey Saúl entendía esto. Y su escudero fue de mucha bendición para él. Por lo tanto, debo entender y tener claro que si tú eres un escogido para ser rey, dentro de ti hay un arpa que puede cantarle a Dios, que puede alabar. Apocalipsis capítulo 14, verso 2 dice: y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. ¿Quiénes son estos? Los reyes que aprendieron a cantar y a tocar sus arpas. Por lo tanto, hoy debo ser alguien de Dios que sabe tocar el arpa, que voy a ser parte de los que cantan, los tañedores, los arpistas, como voz de muchas aguas que sale del trono de Dios. Debo tocar el arpa y cantar todo el tiempo, en todo lugar y en toda ocasión. Debo entender eso. Primera de Samuel capítulo 18, verso 6. Cuando David es llamado para formar parte de esa escuela, por eso dice que David su corazón fue conforme al de Dios. David, antes no había el Espíritu Santo de Dios como tal, pero él aprendió a llegar a una dimensión de llegar al nivel más alto a través de la alabanza, a través de la adoración. El rey Saúl fue un instrumento usado para que David fuera tratado con injusticia, enojo, maltrato, persecución debida a su envidia. Vamos a ver. Primera de Samuel capítulo 18 del 6 al 8 dice: cuando David tornó de matar al filisteo, y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel,
cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías, y sonajas a recibir al rey Saúl. Al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Uy, qué bombazo le cayó a Saúl. Y después dice: y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Qué tremendo este tipo. O sea, ahí es donde viene el orgullo. Y usted identifíquese ahí. A este sí le aplaudieron. A este sí le reconocieron que fue lo que se lució en el Congreso. A este sí le reconocieron en la alabanza. A este sí le reconocieron. Y a mí no me reconocieron nada. Ya solo le falta que sea pastor. Que tiene la par. Identifícate con quién estás. Pues no nos ha pasado eso. Y usted se desvive, usted se desvela, usted hace todo y ni bola le pararon, ni lo mencionaron. Y la palabra enójese que Saúl, en la Biblia utiliza para Saúl, en hebreo es shará, que significa calentarse, arder de ira, celos, estar disgustado, quemarse. O sea que aquel se enojó, se ardió en ira y llenos de celos. Verso 10 y 11 dice: cuando eso pasó, ya había en Saúl esos celos y esa persecución. ¿Estamos claros? Y David iba a entrar ahorita a las clases ya de la carrera, las más pesadas. O sea, David estaba así como las generales, cuando uno entra a la universidad, para los que han estado en la universidad, las generales. Y entonces allí iba a entrar a la facultad. El doctor lo maneja bien. Ya iba a entrar a la facultad y miren lo que pasa. Verso 18. Verso 10, perdón, y 11. Verso 10 dice: David, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Verso 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él David. Oiga bien esto. El diablo, aunque te quiera matar en ese proceso, no lo va a lograr. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Cuántas veces quiso matarlo? 2 veces. ¿Cuántas veces te quiere matar el enemigo? N veces. Pero si fuiste apartado para ser rey, te vas a esquivar, estás en el proceso y estás en el examen para graduarte de la escuela de la oportunidad que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, dice David en su corazón, lo que hizo fue, tomó el arpa. Y mira lo que le pasó a David. Soportó el lanzamiento de las 2 veces que quería matarlo. Padeció envidia y odio de Saúl. Padeció envidia de sus hermanos que lo criticaron, lo señalaron. Y vos, cipote,
chorreado, como dicen ahí en mi pueblo, que estás así, tenés que andar allá cuidando, dándole comida a las ovejas, no que estás aquí en la guerra. Y entonces Saúl empezó una persecución injusta. Aparte ¿qué le prometió Saúl al que matara al gigante? Riquezas, y que no iba a pagar impuestos, a la hija. Y nada de eso cumplió. Entonces, debo entender algo. Que David estaba en la escuela de las oportunidades. Donde en la escuela de las oportunidades el enemigo no te va a ayudar. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entremos hoy a predicar lo que el Señor quiere enseñar. Todo esto fue introducido, santo Dios. Vamos rapidito, solo voy a dejar introducido el tema. Amén. Si me ayuda Luis. David, el profeta Isaías dice que nos fue dado por testigo, jefe y maestro. Amén. Él fue un testigo, fue un jefe y fue un maestro. David nos enseña su vida, su conducta, su jornada en este proceso. David fue quien tomó el monte de Israel para construir el monte. David fue quien consiguió los materiales para que Salomón construyera el templo. No fue Salomón, fue David que construyó todo eso. ¿Por qué? Por su tenacidad, por pertenecer a esa escuela de sufrimiento, para entender que él fue formado como rey y sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Y aquí es donde debo tener claro, la Biblia no es un libro de historias. La Biblia siempre habla de principios espirituales. Es que qué bonito se escucha decir, y David mató a Goliat. Y qué bonito se escucha decir, y David hizo esto, y Josué hizo esto, y Abraham hizo esto, y Noé hizo esto. Pero son historias hermosas. Tenemos que aprenderlas a vivir. David, Dios lo metió en un desierto por 12 años, 13 años para ser rey de Judá y otros 7 años para convertirse en rey de Israel. Por lo tanto, tu llamado, iglesia, es un proceso. No sé si 20 años, no sé si 5 años, no sé si 1 año, no sé si 1 mes. Algo te puedo decir de parte de Dios. La venida de Cristo está tan cerca que Dios agilizará los procesos para formar en ti un rey y un sacerdote. Necesitamos entender que hay peleas que vienen por fuera y hay peleas que tenemos que pelearlas por dentro. Hay peleas que necesitamos vencerlas por dentro primero para poder ganarlas por fuera. Yo no pretendo ganar una pelea por fuera si aún no he ganado las batallas por dentro. Si aún no tengo dominio sobre los gigantes, si aún no tengo dominio sobre las potestades, si aún no tengo dominio sobre mis pensamientos, si aún no tengo dominio sobre mis acciones. Necesito entender, necesito ver que la tentación ciertamente viene por fuera. Y por dentro nos ataca Leviatán. Por fuera, ¿quién nos ataca? Lucifer. Y por dentro nos ataca Leviatán. Entonces, una vez que venzamos por dentro, podemos ser vencedores por fuera. Una vez que Jesús edifique el tabernáculo en nosotros, ahora viene el Padre y edifica el templo en nuestro corazón. Hay cosas que tenemos que pelearlas de manera consciente, pero hay cosas que Dios las va a pelear en nuestro inconsciente. Hay cosas que Dios las va a provocar para sacarte su inconsciente
que tú no sabías. Por eso la escuela de las oportunidades es la escuela del proceso, es la escuela del camino crucificado, es la escuela para poder tener dominio sobre nuestros pensamientos, nuestras acciones y poder ascender al trono. No hay otra forma, no hay otra forma. Mateo capítulo 13 verso 44 dice, Mateo capítulo 13 verso 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual, hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra todo el campo. Cuando tú encuentras que este mensaje del camino crucificado te lleva a morar por una eternidad como la esposa, te lleva a morar en una eternidad donde dice la palabra: y serás cura para las naciones. Entonces dice: encontré un tesoro, y este tesoro es el camino crucificado. Y dice que ese hombre cubrió el tesoro. ¿Y qué hizo? Fue y entregó todo lo que tenía para poder comprar todo el campo. Hoy en día yo no quiero soltar esto, porque tal vez en esto yo soy reconocido, porque tal vez en esto me adulan, porque tal vez en esto yo tengo un nombre. Pero cuando yo encuentro el tesoro, voy y entrego todo lo que tengo. ¿Y qué es todo lo que tengo? Mi orgullo, mi altivez, mi adoración, mi nombre, lo que yo creo merecer. Y dice: y voy y me matriculo a la escuela del proceso, donde no te van a conocer, donde serás criticado porque dejaste algo, donde renuncias a aquella posición, lugar, donde renuncias a aquello que te atienden como un rey terrenal. Y Dios te dice: yo te quiero llevar más allá. Y por eso te muestro el tesoro. Pero este tesoro te será entregado en la nueva Jerusalén, cuando hayas sido matriculado en la escuela de las oportunidades, en la escuela del proceso, y has sabido avanzar y caminar para establecer su nombre en tu corazón. Por lo tanto, este hombre dice: entregó todo lo que tenía. ¿Por qué no te pones en pie y adoramos? ¿Qué hizo este hombre? Renunció a su propia voluntad, renunció a su propio orgullo, renunció a sus propios planes, renunció a su propio propósito, renunció a todo y dijo: dejo todo, Señor,
y voy a consagrarme, apartarme para ti, como un rey y como un sacerdote. Y entonces todos estos tesoros debo entender que debo sacar lo terrenal y entronar lo espiritual para caminar en este proceso. ¿Quiénes quieren matricularse en esta mañana en la escuela de las oportunidades? ¿Quiénes quieren matricularse en esta mañana en aquella escuela donde habrá persecución, donde habrá dolor, donde habrá injuria, donde habrá mentira, donde habrá lloro, donde habrá lamento, donde habrá aquello que la gente no va a entenderte, que la gente no va a comprenderte, que la gente te va a señalar? Allí puedo entender, puedo darme cuenta que Saúl escogió esa escuela para convertirse en un rey y en un sacerdote. Dios instituyó a Saúl como rey de Israel para hacer de David y formar en David un rey, para formar en David un apartado para Dios. Yo no sé qué clase tú llevas en esta escuela de la oportunidad. Yo no sé qué clase tú llevas ahorita, pero algo te puedo decir, que el Espíritu de Dios está sobre ti, que el Espíritu de Dios está sobre ti, y que tú fuiste escogido para ser la amada, para ser la amada de Dios desde la eternidad pasada. Hoy solo Dios te lo recuerda. Hoy solo Dios te dice: ven, amado. Hoy Dios te está esperando como el hijo pródigo, cuando él, estando allá en el chiquero con los cerdos, cuando estaba allá en el chiquero, cuando estaba allá, dice que volvió en sí. Y cuando volvió en sí, él dijo: volveré donde mi padre, y ya no seré más su hijo, sino que seré su siervo. Y vino el hijo y empezó a caminar, pero el padre, estando ahí en su ámbito, dice que salió al encuentro. Hoy Dios sale a tu encuentro, porque te dice: hijo, aceptaste la escuela de la oportunidad, la escuela del proceso, la escuela del camino crucificado. No murmuraste, no te quejaste, sino que aguantaste. Te convertiste en un escudero, ayudaste a quien te perseguía, bendijiste a quien no te amaba, hacías que el espíritu malo se apartara de aquel que era tu enemigo. Por lo tanto, hoy Dios te dice: tú eres escogido para ser un rey, tú eres escogido para subir al trono, tú eres escogido para ascender al trono, para convertirte en la amada de Dios. Estás aquí. Padre, oro en esta mañana, Señor, por aquellos que están pasando un proceso, por aquellos que están pasando momentos difíciles, por aquellos matrimonios que están en conflicto, por aquellas personas que están con enfermedad.
Oro, Señor, por aquellas personas que necesitan un toque de tu presencia, Señor. Hoy yo declaro que el Espíritu de Dios está sobre ti, está sobre ti. Yo declaro ahora, Señor, que una iglesia se levanta, que una iglesia, Señor, se levanta, Señor, que una iglesia, Señor, avanza a los vencedores, les dio la oportunidad que se sientan en el trono. Por eso en esta mañana, Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos alabar tu nombre, Señor, queremos glorificar tu nombre, Señor, y darte gracias, Señor, por este proceso, por esta enfermedad, por esta persecución, por esta acusación, por esta blasfemia, por esta mentira. Padre, gracias. Hoy saco mi arpa, Señor, y empiezo a cantarte, y empiezo a alabarte, porque ese espíritu de tristeza, ese espíritu malo se aleja cuando toco mi arpa, Señor. Y la forma de tocarte el arpa, Señor, es darte gracias, es alabarte, es levantar tu nombre, es exaltar tu nombre, es glorificar tu nombre. Oro, Señor, en esta mañana por los que están, Señor, en las cárceles, por los que están, Señor, en los hospitales, por los que están, Señor, en las cárceles espirituales, Señor, por los matrimonios, por la familia, Señor. Oro en esta mañana, Señor mío, para que puedan entender, Señor, que hay un llamado para ser rey y sacerdote, para que seas, Señor mío, tú operando en ellos, Señor. Y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí. Hoy dile en esta mañana al Señor, hoy dile en esta mañana, Señor, perdóname, porque no he sido un escudero, Señor, porque no he sido, Señor, alguien que toque el arpa, Señor. Perdóname, Señor, porque en vez de espantar al enemigo, Señor, he provocado que más vengan, Señor. Hoy, Señor, quiero levantar tu nombre, Señor, quiero levantar tu nombre, Señor. Los reyes y sacerdotes, bajo el orden de Melquisedec, Señor, parten el pan y se entregan, Señor mío, para que otros puedan comer, para que otros puedan tener gozo, Señor. Que profetizó. Espíritu de Dios, en esta mañana, hoy vengo declarando, Señor,